Cerraron las urnas en Ecuador, una jornada en la que los ciudadanos acudieron para decidir si se aprueba este referendo y también consulta popular. Tantos como 13,6 millones de ciudadanos estaban convocados a lo largo del país, algunos en el extranjero. Se instalaron el 100% de las mesas. En cualquier momento, la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, Diana Tamain, saldrá a emitir algún avance o conclusiones de la jornada. Por lo pronto es un gusto saludarlo, Alfredo Dávalos, ya lo vemos, analista político, exdirector de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Alfredo, bienvenido. Enrique, muchas gracias, un saludo y un fuerte abrazo a los hermanos de Colombia. Una básica, pero hay que preguntarle, Alfredo, ¿los resultados de hoy son vinculantes? Es decir, a partir de cierto porcentaje de que la gente diga que sí, entonces ¿van a la ley? Bueno, recordemos que estaba dividido en una consulta y un referéndum. Habrá algunas, primero habría que esperar los resultados, ¿no? Acaba de correr el primer exit poll donde se señala que el gobierno pierde en 2 de las 11 preguntas y estaría ganando en 9. Insisto, habría que esperar los resultados oficiales. Insisto, y sobre todo las preguntas de seguridad no es que entran de manera inmediata a enmendar la Constitución, entran a un proceso de aprobación en la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar a Diana Tamain porque justo está hablando la presidenta. Al cierre de esta jornada electoral se registró alrededor del 72% de participación ciudadana en las urnas. Quiero reconocer y felicitar al pueblo ecuatoriano que acudió a emitir su voto de manera ordenada y pacífica. Asimismo, nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los gobiernos autónomos descentralizados y a todas las instituciones que conforman la mesa de seguridad que han hecho posible que una vez más las ecuatorianas y los ecuatorianos podamos realizar un proceso electoral de forma pacífica, tranquila y segura. A partir de este momento se instalan las juntas receptoras del voto a realizar el escrutinio, el mismo que, tal como informamos previamente, tomará un tiempo aproximado de 2 a 2 horas y media. Es decir, entre las 19 y 19:30 empezamos a visualizar los primeros resultados a través de nuestros canales oficiales. Al ser 11 preguntas del referéndum y consulta popular, los miembros de las juntas receptoras del voto tendrán que clasificar las papeletas y contabilizarán con minuciosidad de forma individual cada una de las interrogantes para proclamar resultados por cada una de ellas. Desde el Consejo Nacional Electoral hacemos un llamado a la ciudadanía a esperar los resultados con paciencia, con tranquilidad. La única institución encargada, reiteramos, de proclamar los resultados oficiales es el órgano electoral. Gracias y felicitaciones. Gracias a los observadores nacionales e internacionales. Una vez en Ecuador, triunfa la democracia. Buenas tardes. Alfredo, disculpa la interrupción, 72% de participación, coméntanos algo, ¿era lo que se esperaba? ¿Fue mayor? ¿Era obligatorio esto? Sí, y que vale la pena señalar, mi estimado Enrique, que sí, que en Ecuador, a diferencia de Colombia, México y otros países de América Latina, el voto es obligatorio. Siempre más o menos la media del ausentismo bordea entre el 20 y el 25%, entonces estamos prácticamente en el margen, ¿no?, de lo que significa el ausentismo dentro del proceso electoral. El foco es temas de seguridad, o era. Es en calidad de urgencia hacer algo en este sentido. Esto nos queda claro, esta arremetida del crimen en Ecuador, que solía ser, le llamaban incluso Isla de Paz. ¿Ves positivos los puntos de extradición, extinción de bienes, entre otros?
A ver, yo creo que hay algunos temas que son importantes y urgentes que me parece que se pudieron haber hecho a través de decreto. Por ejemplo, el tema de los militares en las calles, que ya se encuentran desde hace un par de meses, ustedes recordarán, con los estados de excepción. Me parece que en los momentos que vive el Ecuador, porque entendamos que no solo es el tema de la crisis de seguridad, se está viviendo una crisis económica profunda, el desempleo y muchos temas también relacionados con el asunto de la seguridad. Me parece que se debía de haber generado algunos decretos para ir adelantando algunos temas que efectivamente hoy requieren de manera urgente. Insisto, no como te señalaba, Enrique, en un principio de la entrevista, hay dos procesos, ¿no? La consulta popular que efectivamente modifica de manera inmediata la Constitución, y el referéndum sobre todo las 6 preguntas que están relacionadas con seguridad, las que tú has señalado, entran a un proceso de votación a la Asamblea, ¿no? No es que entran inmediatamente y reforman la Constitución. Y recordemos que la situación política en el Ecuador, que hoy es tan inestable y es tan compleja, hay una crisis política muy compleja, no sé si realmente, y creo que va a ser interesante, la primera sesión donde se empiezan a tratar ya estos temas que han sido aprobados, si es que así lo ratifica el CNE, por la Asamblea Constitucional, ¿no? Por la Asamblea Nacional, perdón. Hablando de variedad de crisis, pues está también la energética, hay apagones. Los detractores de este ejercicio dicen, pues no es necesario que gasten 60 millones de dólares si eso se puede votar en asambleas. Sí, lo que yo te decía, yo creo que hay algunos elementos que vía decreto, y además, insisto, estas preguntas entrarán a la Asamblea, lo que significa que hoy con el tema de la crisis política de las últimas semanas, como tú recordarás, hubo el tema de la invasión a la Embajada de México y algunos temas de frentes internos que se ha abierto el presidente Noboa, no harán tan fácil la aprobación. No sé si recuerdas, pero cuando el presidente Noboa inicia su gestión, genera un pacto de gobernabilidad con el Partido Social Cristiano y por otro lado con la Revolución Ciudadana. Hoy hay un rompimiento después de los hechos de la Embajada de México con la Revolución Ciudadana. Entonces, insisto, hoy no tiene mayoría el gobierno, incluso en estos días que se ha abierto demasiados frentes, se ha peleado con sus aliados comunes del Partido Construye, del candidato asesinado Fernando Villavicencio. Entonces va a tener muy complejo este juego dentro de la Asamblea para efectivamente poder aprobar aquellos temas de los cuales hoy los ecuatorianos están preocupados, y no será un camino fácil, ¿no? Creo que empieza en verdad el tema de la próxima campaña electoral. Yo he señalado en otros medios internacionales como que creo que esta fue la primera gran encuesta de cara a las elecciones presidenciales del año 2025, y me parece que de ahí pues ya el gobierno tendrá que ver la posibilidad de efectivamente de hacer que la Asamblea apruebe lo más rápido posible todas esas preguntas relacionadas con los temas de seguridad. Pues justo esta era la siguiente, si de rebote funciona como una medición al joven gobierno Noboa, porque él tiene intenciones de reelección, incluso no podía hacer promoción de este ejercicio y sí lo hizo, ¿no? Porque denunció sabotaje en el tema de energía, etcétera. Sí, así es, mi estimado Enrique. Insisto, me parece que es la primera actividad o el primer gran ejercicio o la primera gran medición o gran encuesta, como le queramos llamar, de cara a las elecciones presidenciales del 2025. Recordemos que hace 3 semanas el gobierno gozaba de uno de los números más onerosos en toda América Latina, ¿no? Tenía altos números de aprobación y de credibilidad. Insisto, en las 2 últimas semanas se vino complejizando por temas relacionados con la seguridad, el tema de la Embajada de México, el tema de la crisis energética, y yo creo que si el gobierno, que no tenía previsto perder en ninguna de las preguntas, pierde, como hoy están señalando algunos exit poll, que perdería 2, y ya varios medios de comunicación lo están diciendo, que perdería 2 de las 11, sería un golpe muy fuerte, porque son temas que, claro, el gobierno de alguna otra manera venía defendiendo, como las horas laborales,
¿no? El empleo a través de horas y también el tema del arbitraje internacional. Entonces, creo que sería ya la primera actividad de campaña donde efectivamente el gobierno empezaría con un revés, ¿no? Sí, solemos hablar de seguridad porque es el foco principal, pero también de empleo y el otro que mencionas, el arbitraje. Alfredo, última, no comprometerte, pero en lo técnico dice la presidenta Tamain que en 3 horas ya se sabrá. ¿Qué sigue? Esperar, yo creo que no habrá problema. Recordemos que es un referéndum y una consulta donde, como bien señalaba la presidenta Tamain, son 11 preguntas. Recordarás, mi estimado Enrique, que la última campaña presidencial, sobre todo en la primera vuelta, que también hubo elección para asambleístas y también hubo un referéndum y una consulta, ahí era más complejo, ¿no? Porque tenías varias papeletas. Hoy tienes una sola papeleta, lo que quiere decir que efectivamente en un par de horas tendremos ya los primeros resultados. Yo creo que en un par de horas ya se sabrá efectivamente de las 11 preguntas cuáles gana el gobierno y cuáles ganaría la opción no. Y creo, insisto, esto ya sería el parteaguas o el inicio de esta campaña que se viene, esta campaña presidencial de cara a la reelección del presidente Noboa o efectivamente, insisto, a lo mejor si termina golpeado, sobre todo en estas 2 preguntas que no se sabe hoy todavía, o lo que se sabe prácticamente con seguridad es que las va a perder, no se sabe tampoco el porcentaje con el cual las perderá, insisto, y eso será un golpe muy fuerte para inicios de esta próxima campaña presidencial. Alfredo Dávalos, mil gracias por estos minutos. A las órdenes, Enrique, un fuerte abrazo y saludos a la hermana Colombia.